Buenas tardes nuevamente, ¿cómo están todos? Gracias por compartir nuevamente este tiempo juntos, estando allí detrás de la cámara. Así que bueno, pero cada vez es más, ¿cómo diría? Más corto el tiempo de vernos presencialmente. Agradezco al Señor por todo este tiempo que hemos estado disfrutando juntos, aunque sea por este medio, compartiendo la palabra de Dios. Pero queda poco. Queda poco, calculo que es este domingo, o sea, este domingo estamos transmitiendo, digamos, por este medio, el otro domingo, y ya a partir del primer domingo de mes de diciembre vamos a poder comenzar a estar reuniendo otra vez en la iglesia, de forma presencial para muchos, espero que para todos. Pero bueno, vamos a seguir, igual ya estamos terminando con todas las instalaciones, la parte tecnológica para seguir transmitiendo. Pero sí, yo personalmente, digamos, muy contento con esta expectativa de nuevamente regresar a la reunión presencial, ¿ok? Así que bueno, aquí estamos y continuamos con este tema que venimos desarrollando ya hace un par de domingos acerca de la palabra de Dios. Habíamos concluido finalmente que la palabra de Dios tiene la característica de Dios porque ha sido soplado por Dios, específicamente como, ¿se acuerdan? Comparamos un poco el ejemplo de Génesis capítulo 1, la creación del hombre. Así que Dios le ha dado a su palabra toda la característica de su propia persona. Por eso puede realizar la obra que Dios realiza a través de su palabra. Así que seguimos un poco con este tema y continuamos con donde dejamos el domingo pasado, que fue el versículo 17. Así que vamos a segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leer solamente versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer 14. Así seguimos manteniéndonos dentro del contexto. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por todo lo que obras y haces en medio nuestro cada día. Ahora, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones, nos enseñes, nuestro buen Señor, y por sobre todas las cosas, quebranta nuestros corazones para saber aplicar tu palabra en nuestra vida. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos más o menos, veníamos conversando un poco acerca del versículo 14, ¿se acuerdan? Está hablando, Pablo se está refiriendo a su persona, ¿sí? De lo que aprendió. El fundamento de la conducta de Timoteo tenía que ver con el versículo 15, que desde la niñez ha sido instruido en las cosas de Dios por su abuela y por su madre. Y precisamente las Escrituras, la palabra de Dios lo ha hecho sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué la Escritura tiene esa capacidad de hacerlo sabio? Quizás otro día conversemos un poco sobre este tema, pero Pablo
en Romanos 1:2, en Corintios capítulo 1, 2 y 3, habla un poco sobre esta cuestión de la sabiduría del mundo, de la sabiduría de Dios. Indudablemente la palabra de Dios nos transmite la sabiduría de Dios para la salvación, como está diciendo, o como está expresando el versículo 15. ¿Por qué? Porque toda la escritura ha sido soplada por Dios, ¿ok? Y cumple este doble requisito, no requisito, sino doble función. Por un lado, a lo que llamó, recuerdo en Romanos 8, ¿sí? Versículo 30, a lo que llamó, a esto también justificó. ¿Se acuerdan? Hablamos de dos cosas allí. Que el concepto de justificación engloba también el concepto de la santificación. Que el llamado de Dios tiene que ver no solamente con nuestra salvación, sino también con nuestra glorificación, nuestra santificación hasta que seamos glorificados, o como dice Romanos 8, nos glorificó. ¿Ok? Y este proceso, y lo que hablamos, también del Evangelio, que el Evangelio de Cristo provee tanto para la salvación como provee los medios para el desarrollo de la vida cristiana, o sea, la santificación. Y el versículo 15 nos dice precisamente que la Escritura lo ha hecho sabio, ¿sí?, a Timoteo para la salvación que es en Cristo Jesús, ¿sí?, por la fe que es en Cristo Jesús. Pero también nos dice que es útil, ¿para qué cosa? Dice el versículo 16, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Ok? Y la palabra de Dios, si se hubiera quedado allí solamente, como que nos queda un poco, como que le falta algo, queda una idea un tanto incompleta, ¿ok? Sino que claramente la utilidad de la palabra de Dios no es un fin en sí mismo, ¿ok? No es un fin en sí misma. La utilidad de la palabra de Dios tiene por finalidad el desarrollo de la vida cristiana, o sea, es decir, la santificación en este mundo. ¿Ok? Y es lo que nos dice el versículo 17. Sobre todo porque hay que entender algo, porque 17 nos, de alguna forma, desentraña un poco acerca del concepto correcto de lo que es el desarrollo de la vida cristiana. Porque tengo la impresión que si nos quedamos solamente con el versículo 16, iba a ser utilizado por muchos que pretenden precisamente un cristianismo de carácter informativo / intelectual. Es decir, que la palabra de Dios es útil para finalmente ser educado, instruido en justicia. Y muchos dirían, bueno, está bien, lo importante es que yo estoy siendo instruida o educado en la palabra de Dios. He sido enseñado en la disciplina de la educación por medio de la palabra de Dios. Pero nos perderíamos el punto de vista del otro, digamos, el punto central es ¿cuál es el objetivo? O sea, es útil para esto, bien, pero ¿cuál es el objetivo final? Porque recuerden, el concepto de la santificación es un concepto activo, es un concepto, digamos, de obras, de hechos, no de palabras ni de conocimiento solamente. Entonces el versículo 16 nos dice que la utilidad de la palabra de Dios es para que, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo le digo esto, si yo tuviera la oportunidad de participar de una traducción, digamos, yo cambiaría este a fin. Porque me parece que es mucho más gráfico si 17 pusiésemos, o sea, es útil para que el hombre de Dios sea, porque es más gráfico acerca de la finalidad, del objetivo, de la utilidad de la palabra de Dios.
Lo primero que tenemos que observar en el versículo 17 es esta frase, a fin de o para que el hombre de Dios. Mire, no voy a entrar en una adquisición técnica de que a quién se refiere con este, o a quiénes, a qué grupo de personas se refiere con esta frase hombre de Dios. Yo no tengo ninguna duda que se refiere a todos los creyentes, a todo aquello que por la Escritura hemos sido hechos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, y a partir de esa salvación, la palabra de Dios comienza a hacer esa obra en nosotros, ¿ok? En cada creyente, para que cada cristiano, a todo aquello que hemos encontrado salvación en Cristo Jesús, todo lo que hemos sido llamados y justificados, y estamos esperando el cumplimiento del último verbo que aparece allí en Romanos, glorificó. En este tránsito, en este periodo entre la justificación y la glorificación, todo lo que estamos allí en este camino, bueno, es útil para todos nosotros, para cada uno de los creyentes. Porque si reducimos este grupo de hombres de Dios a cierto grupo únicamente, entonces podemos llegar a concluir que la palabra es útil para ellos solamente, para el resto no. Pero sin embargo, Pablo utiliza incluso esta frase para referirse a otros creyentes, pero fundamentalmente pues vamos a ver cómo realmente el concepto de 2 Timoteo 3:17 está en total concordancia con otro pasaje de las Escrituras y está hablando acerca de todos los creyentes. Es decir, si usted es una persona que ha creído en Cristo como su Salvador, la palabra de Dios es útil para tu vida. En otras palabras, y vamos a ver, es única y absolutamente necesaria para que cumpla el propósito de Dios en tu vida. Así que cualquier acto de desprecio, cualquier acto de rechazo, cualquier acto de indiferencia hacia la palabra de Dios, está simplemente cuestionando acerca de y rechazando la obra de Dios que Dios quiere realizar en tu vida, por el medio que Dios quiere realizar por excelencia, que es su palabra. Porque la verdad, nosotros podemos recibir ejemplos de nuestros padres, de nuestros amigos o de otras personas. Pero la única que realmente puede enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia es la palabra de Dios. ¿Ok? Así que lo primero que nos dice el versículo 17 es que a fin de que el hombre de Dios, hermano, no está hablando de una pertenencia. Aquellos que hemos sido por la gracia de Dios, por medio de la Escritura, hemos sido hechos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, pasamos a a pertenecer a. ¿Ok? Usted y yo hoy pertenecemos a un grupo de personas que, diferente a aquello que es fuera de este grupo de personas, que somos aquellos que hemos tenido una experiencia común, que es la salvación que es Cristo Jesús. Nuestro acto de pertenencia o nuestro estado de pertenencia también nos dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. Son aquellos que la palabra de Dios dice que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. ¿Ok? Somos aquellos que hemos sido libertados, ¿sí? Para, por ejemplo, entre otras cosas, después vamos a hacer una referencia o vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5. ¿Para qué cosa? Para amar a nuestros hermanos. ¿Ok? Así que
Del momento que hemos sido por la Escritura, por la gracia de Dios que usó la Escritura para nuestra salvación, somos parte o tenemos nuestra pertenencia, ¿sí?, al pueblo de Dios. Ya habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan? Cuando vimos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ¿se acuerdan cuando Pedro dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿okay? Y un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Así que, hermanos, lo primero que Pablo nos recuerda aquí es nuestra pertenencia. Hay una interrelación íntima e inseparable entre nuestra condición de nuestra pertenencia con respecto de la palabra de Dios. Porque precisamente la palabra de Dios es la que nos da vida. Si ustedes no se acuerdan de toda esta cosa, todo este concepto que estoy mencionando, no lo voy a volver a explicar, simplemente comuníquese con nosotros para que podamos estar enviándole esas predicaciones. Recuerde que la palabra de Dios nos da vida y nos vivifica. Hebreos 4:12. ¿Ok? Las tres acepciones de cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Así que, y este concepto de vivificar, otra vez aparece en 1 Pedro 2:2, ¿sí?, cuando dice que desea como un niño recién nacido en la leche espiritual, ¿sí?, no adulterada, para que para ella crezcáis para salvación. Otra vez el concepto de la palabra de Dios como medio para, digamos, de vitalidad, ¿ok? Es decir que nuestra pertenencia permite que la palabra de Dios nos traiga vida y nos vivifica, nos da vitalidad. Porque la realidad es que la palabra de Dios, fuera de aquello que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, puede funcionar de muchas formas, pero no puede dar vida porque somos incapaces, cualquier persona sin Cristo, de poder cumplir, y esto es lo que vamos a ver después, más el versículo 17, de cumplir la suficiencia en la palabra de Dios y respecto a la palabra de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de comunicarme con una persona de otro país y que está empezando a leer la Biblia y tiene duda, quiere saber, y sobre todo, digamos, parte de la base que la Biblia no es la palabra de Dios. Y hay cosas que él no puede, o sea, como que son elementos que él dice, yo esta cosa rechazo la Biblia como que es la palabra de Dios, porque, por ejemplo, cuando aparece el versículo que habla en contra de depravaciones de carácter, digamos, diferente tipo de carácter, entre otras cosas aparece el tema de lo que tiene que ver con depravaciones de carácter sexual y lo que está tan de moda hoy que tiene que ver con todos estos problemas de la ideología género y cosas por el estilo. Hablando, por ejemplo, del tema de la homosexualidad y cosas por el estilo. Entonces yo le pregunté por qué motivo te molesta eso y no te molesta que hable de los asesinos. O aún hable de los mentirosos. Porque seguramente es un tema que está de moda. La Argentina, otra vez, desgraciadamente, estamos repitiendo una experiencia de hace 2 años atrás, donde el presidente actual, como el que estaba en ese momento, para tapar un poco el desbarajuste económico, tira una especie de placebo, o vieron como vieron los submarinos cuando lo viene persiguiendo un torpedo, ¿qué hace? Tira, digamos, no sé qué será, pero es como que es una especie de engaña pichanga. La idea es que eso engañe el torpedo, como que pueda desviar e ir contra ese engaña pichanga y no termine impactando el submarino.
Pero bueno, está haciendo otra vez lo mismo también, como aquel gobierno, el actual presidente, en medio de este desbarajuste económico que estamos viviendo en la Argentina, con mucha prontitud, celeridad y urgencia va a enviar al Congreso otra vez el proyecto de ley para legalizar el tema del aborto. Y otra vez la sociedad dividida, las marchas y cosas por el estilo. Así que, hablando con esta persona, yo lo que le explicaba era, hay un tema en lo siguiente. No hay forma que puedas entender por qué hay cosas que a vos te parece que está bien y que Dios está en contra, si no estás entendiendo el problema principal que trata la palabra de Dios. El problema principal tiene que ver con la relación del hombre con Dios. ¿Y qué es lo que destruyó esa relación del hombre con Dios? ¿Y qué es lo que Dios viene haciendo para que el hombre pueda restablecer esa relación con Dios? Y eso tiene que ver con nuestro pecado, precisamente. Bueno, le compartí el Evangelio, la verdad que hasta ahora no me contestó, no sé si no entendió nada o no quiso entender o no le interesa ese tema. Por lo tanto, no sé qué es lo que está buscando en la Biblia, pero el punto central tiene que ver con esto. No puede haber salvación sin la palabra de Dios y no puede haber un correcto desarrollo de nuestra vida cristiana sin la palabra de Dios. Y no podemos realmente hacer valer este concepto o que brille este concepto de hombre de Dios sin la palabra de Dios. Porque esta idea de hombre de Dios no es ni más ni menos que nos habla sobre, yo entiendo, el versículo 17, digamos, apunta hacia el final del versículo. Porque ¿cuál es el objetivo final? O sea, la palabra de Dios es útil para esto. ¿Y cuál es el objetivo final de todo este proceso? ¿Ok? Vamos a llegar a eso, no se preocupen. Así que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto y la palabra preparado diría que casi es sinónimo. De hecho, es la misma palabra, digamos, en el griego, o sea, la palabra se traduce como perfecto, es la raíz de la palabra que se traduce después como preparado. ¿Ok? La idea de perfecto es la idea de que alguien es adecuado, apropiado, es completo, estar bien ajustado o cosa por el estilo. Cuando nosotros, por ejemplo, hablando de mecánica, hablamos que es un motor que ha sido correctamente ajustado, estamos diciendo que es un motor que es apto para cumplir con su función. Si hubiera algún tipo de desajuste, ese motor tiene algún inconveniente y algo está fallando. Casualmente tenemos un coche que mayormente usa mis hijos bueno, la idea era que ellos lo puedan utilizar para ir por ejemplo, a la facultad. Lamentablemente hace ya 8 meses que estamos sin clase presencial y realmente muy preocupante que nuestras escuelas sigan cerrados y mucho más preocupante que dirigentes como el ministro de Educación y los sindicatos han formado un bloque que está usando la educación como instrumento de manipulación política y como instrumento, digamos, de buscar socavar a los grupos o gobiernos opositores. Ya la Organización Mundial de Salud, ya una UNICEF ha dicho claramente que la escuela no es un foco de contagio ni nada por el estilo, pero
acá seguimos dando vuelta con la misma estupidez. Nuestros hijos realmente han perdido un año. Yo la verdad que no sé si la gente toma conciencia de lo que significa o sea, a ver, hemos perdido un año nuestra vida prácticamente, o sea, en todo sentido, toda la sociedad argentina en general. 2020, si algún día yo tengo que darle un título a 2020, le daría eso, un año perdido. Pero mucho más lo que significa un año perdido a nivel educación, a nivel escolar, de lo que representa eso en la vida de nuestros hijos. Es una locura. Es lisa y llanamente una locura. Pero el punto es, el punto es que lo que estamos planteando precisamente acerca de esto de estar, digamos, o estar ajustado. Yo le comentaba que el coche, bueno, no lo está usando para eso, pero lo usa por ahí para, qué sé yo, se van a ir a practicar un deporte, se junta con los amigos a practicar un deporte, cosas por el estilo, pero bueno, y está teniendo un pequeño problema. Es que cuando el auto empieza a levantar temperatura, llega a su temperatura habitual, empieza a prenderse la lucecita del aceite. Ya le hemos hecho un par de arreglos, pero parece que el tema sigue. Así, es decir, que le falta un ajuste de la pieza o de la parte del motor que sea necesario para que podamos usarlo confiadamente. Mientras tanto, los tenemos parados, no queremos usarlo porque le falta un ajuste precisamente. Así que fíjese que este es el concepto de la palabra de Dios cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que es apto, es completo estar cabalmente ajustado, ¿ok? El gran problema es que yo también creo que si Pablo hubiera cortado aquí la frase, va a dar lugar a personas que van a empezar a decir que nosotros podemos llegar a ser perfectos en esta vida. Yo he leído acerca de algunos artículos y algún que otro panfletín propagandístico hablando de que el ser humano puede lograr, el cristiano puede lograr la impecabilidad en esta vida. Una locura. Por supuesto no tiene ningún tipo de fundamento las escrituras. Pero Pablo no está diciendo aquí que el cristiano puede llegar a ser un ser perfecto, de manera que no tenga ni errores, ni pueda ser sometido, digamos, o sometido a un examen, no demuestra absolutamente ningún tipo de disfuncionalidad o algún tipo si se quiere, digamos, mal hábito o cosa por el estilo. Es en ese concepto de perfecto que usa el apóstol Pablo aquí, ¿ok? La idea de Pablo, lo que en la palabra de Dios lo que nos dice es precisamente que a través de la palabra de Dios, a través del desarrollo de lo que dice el versículo 16, ¿ok? De estos 4 verbos que aparece aquí, de enseñar, redarguir, corregir e instruir, a través digamos, del correcto desarrollo equilibrado entre lo que es, si se quiere, intelecto, digamos, barra, información, barra, académico. ¿Se acuerdan? Hablamos el domingo pasado que tiene que ver con esto de enseñar y corregir. Y por otro lado, el equilibrio de esta parte con la parte práctica, con lo que es el desarrollo de la acción de la vida cristiana, aplicando a la palabra de Dios, que tiene que ver con los otros verbos, redarguir e instruir. ¿Ok? Así que a través de este desarrollo equilibrado en el conocimiento de las escrituras y la puesta en práctica de esa escritura, ¿sí?, en acciones concretas en nuestra vida, por supuesto, por medio de la palabra de Dios y usando la palabra de Dios,
es que nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres que seamos suficientes en las Escrituras. No suficiente según nuestra opinión y nuestra práctica, nuestra cultura, nuestra educación, nuestro nivel social, económico o cosas por el estilo. Esto ocurre en la vida cotidiana. Hay personas que creen que, digamos, que es perfecta en cuanto a suficiencia desde el punto de vista físico, por ejemplo, porque tiene tales características, color de pelo, de ojo, de piel, cierto desarrollo, digamos, físico. Hay otro que cree que alguien es suficiente de la perspectiva de un nivel social, cultural, económico, cosas por el estilo. Y lo que acá la palabra de Dios está diciendo, hablando de la suficiencia, es desde la perspectiva de la palabra de Dios. Es decir, que nuestro objetivo en la vida cristiana es lograr la suficiencia a través y con respecto a la palabra de Dios. Y no hay otros parámetros. ¿Ok? No me traigan parámetros que tienen que ver con las cosas que ocurren en el mundo. Esas son cuestiones que ocurren en el mundo, un mundo que está bajo la influencia de Satanás, un mundo que está bajo la condenación del pecado, o por causa del pecado, un mundo que desarrolla un sistema de, digamos, de filosofía, sistema social, político, económico, aún de entretenimiento, dentro del redil de la esclavitud del pecado, porque recuerden, Juan capítulo 8 dice claramente Cristo que vosotros sois esclavos del pecado. Así que para los cristianos, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, la suficiencia a la que debemos aspirar y buscar tiene que ver con la suficiencia respecto de la palabra de Dios. Y esta idea de completo, perfecto, la idea de ser alguien que pueda, digamos, dar esta característica de equilibrio, ¿sí? De estar ajustado, es respecto a la palabra de Dios. Ese es el parámetro que tiene que servir para el desarrollo de nuestra vida cristiana, la palabra de Dios. Así que cuando Pablo dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está hablando de la suficiencia respecto de esa persona respecto a la palabra de Dios. Personas que han sujetado su vida y se han sometido a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que vaya moldeando esa vida. Para que en un momento determinado encontremos en esa vida la suficiencia, no según los parámetros humanos, sino los parámetros de la palabra de Dios. Hay varias cosas que en este tiempo ha cambiado por causa de esta pandemia, sea o no sea pandemia, llámelo como quieran. Yo creo que hay dos cuestiones que es interesante estudiar un poco. Esta pandemia llegó para introducir y modificar definitivamente pautas que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra sociedad. Ha empujado el desarrollo digamos, o si se quiere, de cierta perspectiva, aceleró, si se quiere, un proceso que venía desarrollándose en las sociedades, digamos, antes de la pandemia. Y la normalidad tal como nosotros la conocíamos antes de esta pandemia, va a llegar en algún momento, pero modificada, inevitablemente. Yo recuerdo cuando comenzó esto, una locura, en las redes sociales, los grupos, carácter, digamos, cristianos empezaron con, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Cada vez que hay un conflicto grande en el mundo empieza ya a buscarle diciendo esto es el cumplimiento de tal profecía de la palabra de Dios. Desgraciadamente mucho de eso emerge de todas esas cosas surgen de
un total desconocimiento de las Escrituras y un acto claramente de destripación, para decirlo de alguna forma, de las Escrituras. Pero vieron que como fue calmándose un poco todo este tema, también se fue calmando un poco todo ese espíritu, esa visión, digamos, apocalíptica, y ya hace bastante tiempo no encontramos en las redes sociales gente hablando de estas cuestiones. Pero yo sí creo, sin perjuicio de ello, que es interesante estudiar desde el punto de vista sociológico y antropológico la conducta de la sociedad y del ser humano, digamos, en general, porque creo que como muchos otros acontecimientos de la historia de la humanidad nos han echado luz sobre conceptos y pasajes de las Escrituras, yo creo que tenemos que analizarlo de esa perspectiva. Pero fíjese que una de las cosas que apareció, uno de los cambios que apareció, y es terrible, es que todo el mundo empezaron, o muchos, no sé, para no empezamos a generalizar, pero mucha gente empezaron a subir en las redes sociales videos, ¿sí?, filmándose a sí mismos predicando. Y todo el mundo estaba predicando, no importa, digamos, lo que han hecho con las Escrituras, no importa, digamos, la brutalidad, la bestialidad que han hecho y han dicho respecto a de la Biblia. Pero todo el mundo empezaron a hacer eso. Y todo el mundo creyeron que con derecho de poder decir y hacer lo que quiera con las Escrituras. Y ha sido un boom, digamos, la exaltación del ego, indudablemente. Fue terrible toda esta cosa que ha existido. Y se han olvidado que precisamente lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestro objetivo en nuestra vida cristiana, el proceso de la santificación, debemos buscar el título de ser suficiente en las Escrituras. Es decir que debemos permitir y sujetarnos a Dios y su palabra para que desarrolle la obra que Él quiere desarrollar en nuestra vida. De tal forma que nos prepare, nos capacite, nos haga aptos para ser, o sea, llegar a ser perfectos, o sea, ser aptos. Otra vez, ¿perfectos para qué? Para manifestar nuestro ego y decir, subir todos los días lo que sea, enseñanzas, estudios, predicaciones de la palabra de Dios. Yo encontré una persona que un profundo desequilibrio, conforme al versículo 16, entre lo que es conocimiento de las Escrituras y lo que es la práctica de la palabra de Dios. Lo que tiene que ver con la redargución, lo que tiene que ver con la instrucción en justicia. Sin entrar en detalles, pero sí lo que puedo decir es que, digamos, es caótica este desequilibrio. Pero yo diría, en el mes de abril, él estaba escribiendo y hablando sobre la necesidad que tenía de ser nuevamente enseñado, instruido, discipulado a la palabra de Dios. Y en el mes de junio se olvidó de toda esa cosa y comenzó a subir predicaciones. Cada uno haga lo que quiera, ¿no? No estoy cuestionando, criticando. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender este concepto. Lo que Dios está buscando es que el hombre de Dios logre un punto de lo que se llama, lo que estamos diciendo, un apto, que es apto, alguien que está, digamos, correctamente o cabalmente ajustado. Pero volvemos a lo mismo. No para la exaltación del ego. Y Pablo nos va a explicar en el mismo versículo 17 qué significa esto, cuál es el objetivo, o sea, cuál es la palabra es útil para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué significa esto? Versículo 17 sigue diciendo,
enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la utilidad de la palabra de Dios es para que nosotros estemos preparados para la buena obra. No para la exaltación de mi ego, para lo que yo voy para que la gente diga, mirá lo que sabe, cómo habla, que... No, volvemos a lo mismo, el concepto es lo que vos podés hacer por medio de la obra de Dios en tu vida, por medio de la preparación de Dios, para que vos puedas, y yo, usted, ser medio de bendición para el otro. Este es el concepto que está en todas las escrituras. Este es el concepto cuando la Biblia habla, o el Nuevo Testamento habla de los unos a los otros. Esta es la idea de Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo nos exhorta y dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué cosa? ¿Para su exaltación? No. Dice que se humilló por causa nuestra y para glorificar a Dios. Por esa razón, por ese acto de humillación, de sujeción, de sometimiento, nos dice Filipenses capítulo 2 que Dios le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que la palabra de Dios, lo que Dios utiliza su palabra es prepararnos para que nosotros seamos aptos para servir a otros. Seamos aptos para poner en práctica la palabra de Dios como medio de bendición y de edificación del hermano. Este es el concepto. Volviendo un poco a esta idea de lo que es el tema de los cambios culturales, la palabra de Dios nos dice claramente que esta idea de congregarnos, ¿ok?, tiene un objetivo. Tiene un objetivo precisamente por medio de ese encuentro fraternal, podamos ser utilizados por el Señor como medio de bendición para el hermano. Ese encuentro de congregarnos tiene que ver con nuestro mutuo fortalecimiento, mutuo consuelo, mutuo apoyo, tiene que ver con nuestra mutua exhortación, entre otras cosas, para permanecer fiel al Señor y para poder cumplir con, por ejemplo, Hebreo capítulo 13, lo que tiene que ver con los sacrificios que nosotros debemos desarrollar como sacerdotes de Dios. Tiene que ver con el cumplimiento o puesto en práctica de los principios de la palabra de Dios para que nosotros podamos practicar hacia los hermanos. Yo he visto, y esto, ¿sabe cuál es el tema? Porque estamos hablando del comienzo de la reunión, de lo que es de las reuniones presenciales. Estos 6, 7, 8 meses ha generado un nuevo hábito y un nuevo estilo de vida de confort que agrava mucho más. Si usted, digamos, era alguien que tenía serio conflicto con esta idea de sacrificio, porque hablamos muchas veces acerca de lo que significa el desarrollo de la vida cristiana, implica inevitablemente sacrificios. Porque la verdad que la vida cristiana es un acto donde estamos nadando contra la corriente. Porque estamos en este mundo bajo la oscuridad del pecado de Satanás, tenemos que vivir conforme a la luz de la palabra de Dios, conforme a la luz de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, conforme a nuevos principios y nuevas pautas diferentes a los que imperan en este mundo, donde precisamente debemos desarrollar esa moral objetiva de Dios en contra del avance de la moral subjetiva. Pero este tiempo de pandemia o de cuarentena o 8 mestenas, no sé cómo llamarlo,
ha generado un nuevo hábito de confort y es estar tal hora, el día domingo, prendo la tele, computadora o tablet o iPad o celular u otro dispositivo y me pongo a escuchar la predicación. No tengo necesidad de prepararme de antemano. Tal vez tengo que comer un poco más temprano, tengo que bañarme, cambiarme, prepararme, alistarme para salir y cosas por el estilo. Así que es probable que hay mucha gente que no tengan interés, muchos creyentes, de volver a congregarse como enseña la palabra de Dios. Y de hecho he visto muchos pastores con una total y absoluta falta de ética, digamos, pastoral y total falta de moral bíblica, que comienza a fundar iglesias de carácter, ¿cómo se llama? Cibernético. No, cibernético sería, sí, una cosa de carácter, internetiano, qué sé yo. ¿Ok? Y dice, bueno, vamos a juntar a toda esa gente que está dando vueltas por ahí en el mundo y ellos lo que tienen que hacer es tal hora prender su dispositivo y engancharse para escuchar la predicación. De la misma forma, eso los días domingos, de la misma forma la semana hacemos también por medio de alguna aplicación y hacemos reunión femenina, reunión de jóvenes y no sé cuántas cosas más. Y está incentivando a la gente a que adecue su vida a este tipo de nuevo fenómeno cultural del mundo cristiano. Mire, todo eso no es ni más ni menos la exaltación del ego, el desarrollo de yo. Porque el consejo correcto debería decirle, mire, usted tiene que volver y congregarse en su iglesia. Usted tiene que reunirse con otros hermanos. Usted tiene que, para que entre los hermanos, todos juntos, podamos desarrollar la obra de Cristo aquí en la tierra. Entre otros consejos que debería dar. Pero está propiciando eso. Están diciendo que es una iglesia mundial o internacional. Yo hace poco estaba escuchando el audio de uno de estos pastores, honestamente con vergüenza lo digo, me genera total rechazo llamarlo pastor. Y estaba contento porque antes de la pandemia ellos estaban reuniéndose tanta cantidad de personas, ahora es una congregación de miles y miles, porque hay tanta gente en tal país, tanta gente en tal país, tanta gente que se engancha a través de los diferentes dispositivos en los horarios determinados en las reuniones que ellos desarrollan. Y esto es totalmente contrario a la palabra de Dios, porque el concepto de la palabra de Dios, congregarse, es muy claro. Y no es un problema de tiempo, de espacio, de tecnología. Es una cuestión donde nosotros debemos precisamente, como familia de Dios, ejercer o desarrollar nuestra vida de manera que podamos ser mutuamente bendición para el hermano. Porque la misma persona que anda predicando y anda enseñando todas estas estupideces, no van a renegar de una reunión familiar. Ni nadie lo va a hacer. Está llegando fin de año. Y para el mundo la Navidad, fin de año, es un tiempo especialmente para la familia. Y todos van a querer reunirse con su familia. Pero cambiamos el concepto de lo que es congregarnos, de reunirnos con la familia de la fe. Y lo transformamos en reuniones a través de un dispositivo determinado. Así que, mis hermanos,
doy gracias al Señor que empezamos a congregarnos físicamente para poder otra vez mutuamente poner en práctica los principios de la palabra de Dios para que seamos de bendición y de medio para aportar para el desarrollo y crecimiento del hermano. Así que cuando la palabra de, volviendo a 2 Timoteo 3:17, cuando la palabra de Dios nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, está hablando de eso, mis hermanos. El objetivo de la palabra de Dios, del Evangelio, de la santificación, y lo hemos dicho otras veces, es que nosotros podamos a través de nuestra vida, primero experimentar, si se quiere, algo de una parte, digamos, minúscula, infinitamente minúscula, si se quiere, de la vida que vamos a tener en la presencia de Cristo. Ese concepto cuando la palabra nos promete, cuando Cristo prometió que vino a traer vida y vida en abundancia. Y la forma de desarrollar esta vida no es a través de la abstracción del intelecto o de las informaciones. Es a través de la práctica, a través del desarrollo de hombres y mujeres que han sido, por medio de la palabra de Dios, han logrado la suficiencia de la palabra de Dios, vivan esos principios en su vida particular. ¿Para qué cosa? Para que se complete nuevamente el ciclo. Porque ¿se acuerdan? Dijimos al comienzo de esta serie que el medio que Dios utiliza para llevar la palabra de Dios, sea para la predicación del Evangelio o sea para la instrucción en justicia, Dios utiliza a hombres y mujeres. Dios nos utiliza a nosotros. No es que llega volando de algún lado y mágicamente se nos presenta delante nuestro. Así como en algún momento nosotros hemos recibido de aquellos hombres de Dios que han logrado la suficiencia de la palabra de Dios y han desarrollado la buena obra, enseñándonos, primero trayendo el Evangelio y luego enseñándonos las Escrituras, guiándonos, llevándonos, desarrollando nuestra vida. Bueno, este proceso continúa con nosotros en nuestra generación para que nosotros podamos preparar hombres y mujeres para la generación próxima. ¿Se acuerdan? Hablamos de Mateo capítulo 28, versículo 19-20. ¿Ok? Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Se acuerdan? Dijimos que la vida cristiana es como una carrera de posta. Es una generación que está entregando la posta a la generación siguiente. Así como hombres fieles, suficientes a la palabra de Dios, han desarrollado la obra en mi vida, en mi responsabilidad, transmitirla a la generación siguiente. Y se acuerdan, hemos hablado de esto. Es como que en algún momento hay una línea que llegó hasta tu vida, pero si vos no te encargás de llevar o de entregar la posta a la generación siguiente, es una línea que se cortó en vos, en usted. Así que tenemos que entender claramente que el objetivo final, la utilidad de la palabra de Dios, a través de este proceso de enseñanza, de redargución, de corrección y de instrucción en justicia, es para que usted y yo podamos ser hombres, mujeres, bien ajustados, es decir, capaces de desarrollar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Porque cuando dice buenas obras, no está hablando de buenas obras morales. No está hablando de buenas obras las que usted quiere o yo quiero poner en práctica según mi propia sapiencia.
¿Sabe qué significa esto, buenas obras? O la palabra buena. Bueno, hemos hablado muchas veces esta palabra, la palabra agathos. ¿Se acuerdan? Es la palabra que utilizan los evangelios para hablar de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo dice, ¿quién es bueno? Hay uno solo que es bueno, que es Dios. Pero quiero leer 3 versículos hoy con ustedes, simplemente leer para que entendamos de qué buenas obras estamos hablando. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. ¿Ok? Vamos a Efesios capítulo 2. Versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, ¿cuáles? Las buenas obras que Dios preparó de antemano, o sea, para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Está hablando de la voluntad de Dios, está hablando de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y está hablando, versículo 10 aquí, Colosenses, por ejemplo, toda obra, digamos, buena como fruto de qué cosa? De nuestro andar, versículo 10 dice, andar como es digno del Señor. Así que hermanos, la utilidad de la palabra de Dios, o sea, por un lado, respecto de la persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador, le da la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y una vez que hemos sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios es útil para que usted y yo seamos aptos. Suficiente la palabra de Dios. ¿De qué forma? Para vivir según la voluntad de Dios, para vivir conforme a los principios, los planes de lo que Dios ha desarrollado y nos ha manifestado en su palabra acerca de ese conjunto de principios que usted y yo debemos poner en práctica en nuestra vida para que precisamente sea fruto de un andar que agrada a Dios. De eso está hablando la palabra de Dios. Hermanos, yo no reniego sobre la importancia del estudio y del conocimiento. Todo lo contrario, lo que me conoce sabe que no reniego de esto. Lo que sí reniego es cuando nosotros creemos que la palabra de Dios cumple esa función nada más. Cuando ese conocimiento, esa información debe transformarse inevitablemente en buenas obras, en práctica, en actos, en acciones de nuestra vida. Porque nuestra responsabilidad en este mundo, la forma de manifestar que nos hemos sometido al Dios y a su palabra, es cumplir su voluntad, es hacer su obra, es andar de la forma que agrada a Dios. Este es el mismo concepto de la discusión que aparece en Santiago capítulo 2.
acerca de la fe y de la obra, y ha sido muy mal interpretado por algunos pretendiendo que ahí está hablando que la salvación tiene que ser por fe, pero también por obras. ¿Ok? Los judaizantes a los tiempos, en los comienzos del cristianismo, predicaban este tipo de evangelio. Decía, bueno, vos tenés que creer en Cristo para salvación, pero también tenés que guardar la ley de Moisés. Y la realidad es que Santiago capítulo 2 no está hablando de la salvación. Santiago capítulo 2 está hablando a los creyentes. Y lo que le está reprochando a esos creyentes precisamente es no estar cumpliendo las buenas obras que la palabra de Dios nos enseña, que tiene la utilidad de prepararnos para poner en práctica. Por ejemplo, entre otras cosas, está quebrantando claramente el concepto de Santiago, está quebrantando lo que dice capítulo 4 de, capítulo 5 de Gálatas. Vamos a buscarlo, así no. Cuando el versículo 13 dice claramente, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ok? Así que el reproche de Santiago a los hermanos es que no estaba cumpliendo precisamente este principio de servir por amor los unos a los otros. Hermanos, volviendo precisamente a 2 Timoteo, tenemos que entender claramente qué cosa. Tenemos que entender que el objetivo final de la palabra de Dios, la utilidad de la palabra de Dios, es prepararnos, hacernos suficientes en las Escrituras. ¿Para qué? Para desarrollar las buenas obras. Porque la palabra preparar, ¿sabe qué? Esta palabra preparar tiene algo muy, es muy gráfico. La idea es equipar, por ejemplo. Y ahora vamos a terminar con un versículo precisamente para entender esto. Y esta palabra se utiliza mucho, o antiguamente se utilizaba para, por ejemplo, acondicionar y equipar un barco. Usted sabe lo que pasa si un barco no está debidamente acondicionado y equipado para navegar. Y la consecuencia que eso trae. Así que la idea de Pablo aquí es que por medio de la utilidad de la palabra de Dios, usted y yo estemos precisamente equipados para desarrollar la obra de Dios en nuestra vida. Y la obra de Dios tiene que ver con la predicación del Evangelio y tiene que ver con servir a los hermanos en amor. No tiene que ver con mi yo, con mi ego. No tiene que ver con la exaltación de mi persona. Tiene que ver con el hecho de estar capaz o preparado para entregar la posta a la generación siguiente. Es el mismo concepto que aparece, vamos a buscarlo en Efesios capítulo 4. Y aquí la palabra significa equipar, literalmente. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, perdón, Filipenses 4:12. No Efesios 4:12, perdón. Efesios 4:12 dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Clarísimo. ¿Ok? Así que cuando la palabra de Dios, volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, ¿sí? versículo 17,
Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que usted y yo, hermanos, hemos sido salvados por la gracia de Dios para que, equipados por medio de la palabra de Dios, podamos ser medio para la edificación de la iglesia de Cristo, es decir, la edificación de los hermanos. Para que podamos precisamente a través de nuestra vida y el conocimiento de las Escrituras puesta en práctica, podamos preparar a la generación próxima, de manera que entreguemos la posta para que ellos hagan lo mismo en su generación. Y yo le dije al principio que es interesante esta frase del hombre de Dios porque implica o significa, es la idea que debería cerrar este versículo. Es decir, que la utilidad de la palabra de Dios para perfeccionarnos, para hacernos aptos, para ajustarnos, para equiparnos, para desarrollar la obra de Dios, vivir nuestra vida los principios de la palabra de Dios, poner en práctica, esa es la voluntad de Dios para la edificación de los hermanos. Y en fin último, el hombre de Dios, nuestra pertenencia es terminar al final de este proceso, poder tener la seguridad que hemos glorificado a nuestro Dios. Esta pertenencia de hombre de Dios no es para glorificarnos a nosotros, no es para exaltar a nosotros, es para glorificar a Dios. Así que hermanos, cualquier acto, cualquier conducta, cualquier rechazo a someternos a la palabra de Dios, para que por medio de quien Dios quiera utilizar, nos termine instruyendo en justicia, a los fines de equiparnos, hacernos aptos, ajustarnos para el desarrollo de la obra. Es decir, que nos entregó la posta para que nosotros estemos a su vez listos para entregar la posta a la generación siguiente. Si no estamos haciendo esto, hermanos, no estamos cumpliendo nuestro fin superior, que es glorificar a Dios. Nuestro propósito último, que da gloria a Dios. Porque precisamente es el objetivo de Romanos capítulo 8, cuando dice que para que seamos conformados a la imagen de Cristo, y no estamos haciéndolo, y jamás vamos a poder dar gloria a Dios. Sea que Dios decida dar fin a su vida en este mundo, o la mía, sea el momento que Cristo venga a buscar a su iglesia, no importa, pero un día se va a cumplir el último verbo de los 5 que aparecen en Romanos. A lo que antes conoció, lo predestinó, a lo que predestinó llamó, a lo que llamó justificó, y nos falta el último verbo, a lo que es glorificar. Un día vamos a ser glorificados en la presencia de Cristo. Un día llegaremos a su presencia. Yo no sé ustedes, sea el momento que el Señor disponga, yo quiero tener la conciencia lista, sabiendo que voy al encuentro de mi Salvador, habiendo vivido o puesto en práctica las buenas obras, según su voluntad, según su palabra, según sus principios, y que le he glorificado a Él. Es una meta que usted y yo debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Qué feo debe ser el momento que cuando el Señor disponga y vamos a su presencia,
nos agarre esta desesperación y decir, ay, no estoy preparado para ese encuentro. Un día Cristo llamará a su iglesia a su presencia. Hermano, hay dos formas, y solamente dos formas de llegar a ese encuentro. O vamos al encuentro de Cristo con gozo pleno, total, mirando, sabiendo que puedo llegar a ese momento y mirar sus ojos, y escuchar que Él aprueba mi vida, que realmente he vivido para glorificar a Dios. O puedo tratar de caminar hacia atrás y buscar que esconderme detrás de la multitud, sabiendo que de todas formas inevitablemente la mirada de Cristo va a estar puesta sobre mí. Pero siempre pensé que o creí que podía en algún momento hacer un cambio. Pero ya es tarde. He vivido mi vida sin someterme a su palabra, sin someterme a su persona, sin sujetarme a su voluntad, sin glorificar a Dios. Un cristiano que ha vivido, que ha transitado por este mundo, pero que no ha existido para glorificar a Dios. Esa es tu decisión y esa es mi decisión esta tarde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias nuevamente por este tiempo. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Quebranta, Señor, nuestra soberbia, nuestra dureza, nuestra altivez. Que podamos, Señor, hoy ser humildes y reconocer que hemos vivido conforme a un montón de cosas, pero no a tu voluntad. Que nos hemos revelado permanentemente y constantemente a tu persona, a tu voluntad, a tu palabra. Y no nos hemos querido sujetar. Y no hemos querido que nadie con la palabra de Dios pueda enseñar, redarguir, corregir o instruir en justicia. Y sabemos que llegaremos a tu presencia para sentir vergüenza. Pero Señor, quebrántanos en esta tarde para que estemos dispuestos a ir a ti con un cambio en nuestra vida. Y que el tiempo que tú nos des para que estemos en este mundo, el tiempo que tú nos das para el desarrollo de nuestra peregrinación, sea cuando tú nos llamas o cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Señor, ayúdanos a tomar la decisión hoy de permitir que la palabra de Dios sea útil para que seamos o estemos enteramente preparados para toda buena obra, para que podamos glorificarte únicamente a ti. Señor, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, llegamos al final. Otra vez le digo, cada vez menos. Nos queda un domingo más y ya, o sea que tenemos 15 días y ya vamos a encontrarnos cara a cara. Ya tenemos todos los elementos sanitizantes para ese momento. ¿Okay? Lo único que nos faltaría es el tema por ejemplo, de la pistola de temperatura. Así que hay dos posibilidades. O vamos probándole, todo el mundo haciendo una cola a la entrada, pasándole a cada uno un termómetro, o simplemente probamos o analizamos la temperatura a través de un abrazo y un beso. Pero bueno, después ya veremos cómo solucionamos el tema. Pero estamos cerca, gracias a Dios, de volver a la normalidad de congregarnos conforme a la palabra de Dios.
Muchas gracias nuevamente por su presencia. Que el Señor los bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, por este único medio el próximo domingo. ¿Ok? Y por última vez. Que el Señor los bendiga.